Capítulo 11. Set se vuelve cabeza de los hijos de Yahweh, la tribu de gente más feliz y justa que jamás vivió. Luego de la muerte de Adán y de Java, Set separó sus hijos y los hijos de los hijos de Caín. Caín y su semilla bajaron y habitaron hacia el oeste, debajo del lugar donde él había matado a su hermano Jebel. Pero Set y sus hijos habitaban hacia el norte, sobre la montaña de la cueva de tesoros para estar cerca de su padre Adán. Y Set, el mayor, alto y bueno, con un alma fina y de una mente fuerte, se paraba a la cabeza de su pueblo y les atendía a ellos en inocencia y mansedumbre, y no permitió que ni uno de ellos baje a los hijos de Caín. Pero debido a su propia pureza, ellos fueron llamados hijos de Yahweh, y ellos estaban con Yahweh en el lugar de los ejércitos de los enviados quienes cayeron, porque ellos continuaban en honrar a Yahweh cantando cánticos a Yahweh en su cueva, la cueva de los tesoros. Entonces Set se paró ante el cuerpo de su padre Adán y de su madre Java, haciendo tefilá, oración, noche y día, y pidió por compasión para él mismo y sus hijos, y que cuando tuviese alguna dificultad tratando con un niño, que Yahweh le diese consejo. Pero a Set y a sus hijos no les gustaban las cosas del mundo, sino que se entregaban a las cosas celestiales, porque ellos no tenían otro pensacierto más que palabras que honraban y cantaban hacia Yahweh. Por eso oían ellos en todo momento las voces de los malachim, ángeles, exaltando y honrando a Yahweh desde adentro del jardín, o cuando ellos fueron enviados por Yahweh en una tarea, o cuando subían a los Shamaim, porque Set y sus hijos, por motivo de su propia pureza, oían y veían a los malachim, ángeles. Entonces, otra vez el jardín no estaba lejos, arriba de ellos, sino solo a algunos 15 cúbitos Rukot espirituales. Ahora, un cúbito Rukot espiritual corresponde a 3 cúbitos de un hombre. Todo, todo junto, 45 cúbitos, 20 metros, 25 centímetros. Set y sus hijos habitaban sobre la montaña debajo del jardín. Ellos no sembraban ni cosechaban, ellos no trabajaban ninguna comida para el cuerpo, ni siquiera trigo, sino solo ofrendas. Ellos comían de la fruta de los árboles bien favorecidos que crecían sobre la montaña a donde ellos vivían. Entonces Set a menudo ayunaba cada 40 días, como también hacían sus hijos mayores, porque la familia de Set olía el olor de los árboles del jardín cuando el viento soplaba desde ahí. Ellos estaban felices, inocentes, sin temor repentino, no se escondían entre ellos en acción mala, y ningún odio había entre ellos, no había pasión animal, de ninguna boca de entre ellos salían palabras profanas ni maldición, ni consejo malvado ni fraude, porque los hijos de Adán de esa época nunca juraban, pero bajo circunstancias duras, cuando los hombres deben jurar, ellos juraban por la sangre de Jebel el justo. Pero ellos, en unión a sus hijos y a sus mujeres, cada día en la cueva ayunaban y en tefilá adoraban al Elohim más alto, Yahweh. Ellos se bendecían entre sí, recordando a su padre Adán, y se ungían a sí mismos en el mismo sentir de Adán. Y ellos hacían así hasta que se acercaba el final de Sed. Entonces Sed, el justo, llamó a su hijo Enos y Cainán, hijo de Enos, y Mahalalel, hijo de Cainán, y les dijo a ellos: Como mi final está cerca, yo deseo construir un techo sobre el altar sobre el cual se ofrecen las ofrendas. Ellos le hicieron caso a su mandacierto y salieron todos ellos, ambos, ancianos y jóvenes, y laboraron duro en eso, y construyeron un techo hermoso sobre el altar. Y el pensacierto de Seth en hacer esto fue una bendición que debiese venir sobre sus hijos en la montaña, y que él debiese presentar una ofrenda por ellos antes de su muerte. Entonces, cuando fue completada la construcción del techo, él les mandó que hagan ofrendas. Ellos trabajaron diligentemente en esto y las trajeron a Seth, su padre, quien las tomó y las ofreció sobre el altar y oró a Yahweh para que aceptara sus ofrendas, para tener compasión sobre las almas de sus hijos y que les guarde a ellos de la mano de Satanás. Y Yahweh aceptó su ofrenda y envió su bendición sobre él y sobre sus hijos. Y entonces Yahweh hizo una promesa a Seth, diciendo: Al final de los grandes 4 días, sobre los cuales yo he hecho una promesa a ti y a tu padre, yo enviaré mi palabra y te salvaré a ti y a tu semilla.
Entonces Set y sus hijos y los hijos de sus hijos se reunieron y bajaron desde el altar y fueron a la cueva de los tesoros, a donde ellos hicieron tefilá, oración, y se bendijeron entre sí. Pero Set habitó en la cueva de los tesoros unos pocos días y entonces agonizó y tuvo sufrimientos hacia la muerte. Entonces Enos, su hijo primogénito, vino a él con Cainán, su hijo Mahalalel, el hijo de Cainán, y Yared, el hijo de Mahalalel, y Enoc, el hijo de Yared, con sus mujeres e hijos, para recibir una bendición de Set. Entonces Set oró por ellos y les bendijo, y les expresó su deseo a ellos por la sangre de Jebel el justo, diciendo: Yo les ruego a ustedes, mis hijos, que no permitan que ni uno de ustedes bajen de esta montaña dedicada y pura. No hagan ningún compañerismo con los hijos de Caín, el asesino, el pecador, quien mató a su hermano, porque ustedes saben, ¿no, mis hijos, que nosotros huimos de él y de todo su pecado con todo nuestro poder, porque él mató a su hermano Jebel. Luego de haber dicho esto, Set bendijo a Enos, su hijo primogénito, y le mandó que costumbre servir en pureza ante el cuerpo de nuestro padre Adán todos los días de su vida. Entonces, también que vaya periódicamente al altar que Set había construido, y le mandó que alimente a su pueblo en justicia, en juicio y pureza todos los días de su vida. Entonces los miembros de Set fueron soltados, sus manos y pies perdieron todo poder, su boca se volvió muda e incapaz de hablar, y entregó el Ruach y murió. El día después de su año 920, en el día 27 del mes de Abib, Enoc entonces tenía 20 años. Entonces ellos envolvieron cuidadosamente el cuerpo de Set y le embalsamaron con especies dulces y le recostaron en la cueva de los tesoros, al lado derecho del cuerpo de nuestro padre Adán. Y ellos lamentaron por 40 días. Ellos ofrecieron dádivas por él, como habían hecho por nuestro padre Adán. Hacían ofrendas a Yahweh, agradecidos por el consejo de Set. Luego de la muerte de Set, Enos subió a la cabeza de su pueblo, a quienes alimentó en justicia y juicio, como su padre le había mandado. Pero para cuando Enos tenía 820 años, Gallín tenía una progenie grande, porque ellos tomaban mujeres frecuentemente, siendo entregados a lujuria animal, hasta que la tierra abajo de la montaña estaba llena de ellos. Capítulo 13. En esos días vivía Lamec el ciego, quien era de los hijos de Cayín. Él tenía un hijo cuyo nombre era Tubal-Caín, y ellos dos tenían mucho ganado. Pero Lamec tenía la costumbre de enviarles al pastizal con un pastor joven, quien les atendía a ellos, y que cuando volvía a casa en el anochecer lloraba ante su abuelo, y ante su padre Tubal-Caín y su madre Sila. Y les dijo a ellos: En cuanto a mí, yo no puedo alimentar ese ganado solo, porque si alguno me roba de alguno de ellos, o me matan por causa de ellos, porque entre los hijos de Caín había mucho robo, matanza y pecado. Entonces Lamec le tuvo pena y le dijo a él: Ciertamente, cuando él esté solo, podría ser apoderado por los hombres de este lugar. Así que se levantó Lamec, tomó un arco que él había guardado desde que era un joven, antes de que él se volviera ciego, y tomó flechas grandes y piedras lisas y una sonda que él tenía, y se fue al campo con el pastor joven, y se puso a sí mismo detrás del ganado, mientras el pastor joven velaba el ganado. Así hizo Lamec muchos días. Mientras tanto, Caín, siempre desde que Yahweh le había echado a él con temor y temblor, no podía ni asentarse ni hallar reposo en ningún lugar, sino que vagaba de un lugar a otro. En sus vagancias, él vino a las mujeres de Lamec y les preguntó a ellas acerca de él, y ellas le dijeron: Él está en el campo con el ganado. Entonces Caín se fue a buscarle, y mientras entraba al campo, el joven pastor oyó el sonido que hacía y el ganado juntándose de delante de él. Entonces dijo él a Lamec: Oh, mi soberano, ¿es ese una bestia salvaje o un ladrón? Y Lamec le dijo: Hazme entender de qué manera él luce cuando se asoma. Entonces Lamec arqueó su arco, le puso una flecha y calzó una piedra en la honda. Y cuando salió Caín del campo abierto, el pastor dijo a Lamec: Dispara, mira, él está viniendo. Lamec disparó hacia Caín con su flecha y le pegó en su costado. Y Lamec le pegó con una piedra de su sonda, la cual cayó sobre su cara y le quitó ambos ojos.
Entonces cayó Caín inmediatamente y murió. Entonces Lamec, el pastor joven, se acercó a él y le encontraron acostado en el suelo. Y el pastor joven le dijo, es Caín, nuestro abuelo, a quien tú has matado, oh mi soberano. Entonces Lamec estaba triste por eso, y de la amargura de su arrepentimiento, él pegaba con sus manos y pegó con su palma abierta la cabeza del joven, quien se cayó como si estuviera muerto. Pero Lamec pensó que era un truco, así que él tomó una piedra y le pegó, y azotó su cabeza hasta que él se murió. Capítulo 14. Cuando tenía Enos 900 años, todos los hijos de Set y de Cainán y su primogénito con sus mujeres y niños se juntaron alrededor de él pidiéndole una bendición. Entonces Enos hizo tefila, oración por ellos, y les bendijo, y les hizo jurar a ellos por la sangre de Jebel el justo, diciéndoles a ellos, no permitan a ninguno de sus hijos que baje de esta montaña pura, y que ellos no hagan ningún compañerismo con los hijos de Caín el asesino. Entonces Enos llamó a su hijo Cainán y le dijo a él, mira, oh mi hijo, y pon tu corazón sobre tu pueblo, y establéceles en justicia y en inocencia, y párate sirviendo ante el cuerpo de nuestro padre Adán todos los días de tu vida. Luego de esto, Enos entró al descanso, envejecido, 985 años, y Cainán le envolvió y le recostó a él en la cueva de los tesoros a la izquierda de su padre Adán, e hizo ofrendas por él, tras la costumbre de sus padres. Capítulo 15. Luego de la muerte de Enos, se paró Cainán a la cabeza de su pueblo, en justicia e inocencia, como su padre le había mandado. Él también continuaba sirviendo dentro de la cueva de los tesoros. Entonces, cuando él había vivido 910 años, le vino encima sufrimiento y aflicción, y cuando estaba por entrar al descanso, todos los padres con sus mujeres y niños vinieron, y Enos les bendijo, y les hizo jurar por la sangre de Jebel el justo, diciéndoles a ellos, no permitan a ninguno de entre ustedes que baje de esta montaña pura, y no hagan compañerismo con los hijos de Caín, el asesino. Mahalalel, su hijo primogénito, recibió este mandacierto de su padre, quien le bendijo y después murió. Entonces Mahalalel le embalsamó con especies dulces y le recostó en la cueva de los tesoros con sus padres. Capítulo 16. Entonces Mahalalel se paró encima de su pueblo y les alimentó en justicia e inocencia, y les vigilaba a ellos para observar que no tuvieran ninguna relación con los hijos de Caín. Él también continuaba en la cueva de los tesoros en Tefilá, haciendo oración y sirviendo ante el cuerpo de nuestro padre Adán, pidiéndole a Yahweh por compasión sobre sí mismo y sobre su pueblo, hasta que tenía 870 años, cuando se enfermó. Entonces, todos sus hijos se juntaron para verle y para pedir por su bendición sobre todos ellos, antes de que se fuese de este mundo. Entonces Mahalalel se levantó y se sentó en su cama, sus lágrimas derramándose de su cara, y llamó a su hijo mayor, Yared, quien vino. Yared entonces besó su cara y le dijo, oh Yared, mi hijo, te hago jurar por quien hizo los Shamaim, cielos, y la tierra, que vigiles a tu pueblo y que les alimentes en justicia y en inocencia, y que no permitas que ninguno de ellos baje de esta montaña pura a los hijos de Caín, no sea que perezcan con ellos. Oye, oh mi hijo, luego que esto vendrá una gran destrucción sobre esta tierra por causa de ellos. Yahweh estará enojado con el mundo y les destruirá a ellos con aguas. Pero yo también sé que tus hijos no te harán caso a ti y que ellos bajarán de esta montaña y tendrán relaciones con los hijos de Caín y que perecerán con ellos. Oh mi hijo, instrúyeles y supervísales a ellos para que ninguna culpa se conecte a ti por causa de ellos. Mahalalel dijo más aún a su hijo Yared, cuando yo me muera, embalsama mi cuerpo y recuéstalo en la cueva de los tesoros, al lado de los cuerpos de mis padres. Entonces, párate al lado de mi cuerpo y haz tefilá, oración a Yahweh, y cuídales, y cumple tu servicio ante ellos, hasta que tú entres al descanso tú mismo. Mahalalel entonces bendijo a todos sus hijos y se acostó sobre su cama y entró al descanso como sus padres. Pero cuando vio Yared que su padre Mahalalel estaba muerto, lloró y estuvo triste, y abrazó y besó sus manos y sus pies, y así hicieron todos sus hijos, y sus hijos le embalsamaron cuidadosamente y le recostaron al lado de los cuerpos de sus padres. Entonces ellos se levantaron y lamentaron por 40 días.